si, si la pueden ver, por favor. Ya se ve, Héctor. Aquí Adelante, ya se por ve, favor. ok. Muy bien. El tema que traigo para compartir el día de hoy se llama mejora de la utilidad bajo el concepto de Gentani Cost, un concepto que aplicamos en Yasaki eh, como fundamento para la reducción de costos y por consiguiente la mejora de la utilidad. Este es un temario, una agendita básica que preparé para la presentación. Vamos a ver lo más rápido posible lo que es lo que significa Gentani Cost, qué es el Hoshin Kanri, después cómo se ubica el proceso de la mejora de la utilidad dentro del Hoshin Kanri, que no es otra cosa que la administración por directrices. Y después traigo 3 ejemplos prácticos de cómo mejorar la utilidad usando precisamente el concepto de Gentani Cost. Quito esta cosita de aquí y voy a traer mi láser. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, como lo decía ahorita, en cualquier momento, si ven oportuno, eh, levantar por ahí su mano. Yo no lo voy a poder estar viendo, pero aquí con ayuda de Lorenzo, pues, para que me haga saber en caso de que haya alguna pregunta. Claro. Muy bien, Gentani, ¿qué significa Gentani? Pues básicamente, ya ven que los japoneses de repente usan un mismo concepto para definir varias cosas. Textualmente significa o quiere decir nivel de producción o tasa de consumo. Para o esta sesión vamos a tomar la definición que tiene que ver más con la tasa de consumo y ya enfocado al costo, podemos decir que el Gentani Cost es el costo de un producto en su unidad más básica y mínima de recursos necesaria para realizar un proceso. Esa es una definición así muy general. Con un poquito más de contexto de este concepto, pues es un concepto que introdujo Toyota en su sistema de gestión, el Toyota Production System, y pues consiste en calcular el costo de un producto descendiendo en su estructura de costos hasta la unidad más básica y mínima de recursos, ya sea materiales, tiempo máquina, mano de obra, cualquier elemento del costo que esté presente en la estructura y que sea necesaria para realizar el proceso. Y su objetivo principal es establecer uh, un objetivo absoluto o una meta absoluta de eficiencia y eliminar cualquier gasto que esté por encima del mínimo teórico. Básicamente lo que se hace es tener cuál es el costo, digamos, casi perfecto o mínimo con el cual se pueda fabricar ese mínimo teórico con el que se pueda fabricar un producto. Ahora vamos a ver el concepto de Hoshin Kanri, que estas dos palabritas, la primera Hoshin significa dirección, rumbo o brújula, y Kanri significa gestión o control. Y ya enlazado este concepto, significa la gestión de la dirección, también se le conoce como administración por directrices o despliegue de las políticas. Su objetivo principal es conectar la visión a largo plazo con la ejecución diaria. Y en esencia es un proceso colaborativo y bidireccional que se conoce comúnmente como el catch ball, es decir, lanzar y atrapar la pelota
por parte de la dirección y de regreso por parte de ah, de la operación. No es una imposición de la dirección, sino un diálogo continuo. Eh, También quise tomarme aquí la oportunidad de mostrarles las fases del coaching Henry. También los voy a leer un poquito rápido. En el siguiente diagrama quisiera explicarlo mejor. Podemos decir básicamente 5, van a haber por ahí a lo mejor varias informaciones que pueden tener quizá alguna de más o estén dos en una sola. Pero básicamente creo que se pueden resumir en estas 5. La primera es establecer la visión. Por una parte, hablando en la parte de largo plazo, de 3 a 5 años, y los objetivos estratégicos críticos para el próximo año. Y lo que más adelante les voy a mostrar está muy enfocado a un proceso que llevamos nosotros precisamente con estos objetivos estratégicos año con año. La segunda parte, la segunda fase es el despliegue mediante el cashball o diálogo continuo, donde estos objetivos estratégicos se lanzan, es como un target, una meta de forma muy general hacia los siguientes niveles gerenciales y estos, eh, vamos a llamarlo así, al recibirlos, eh, hay que analizarlos, se nos da un tiempo, se hace un debate, una se comparten ideas de cómo alcanzarlos y finalmente proponen cómo cada departamento, cada área puede contribuir y con el alcance de esos objetivos y eso es precisamente lo que se llama devolver la pelota. Este proceso se repite en cascada hacia toda la organización. La siguiente, después de que ya se ha definido cómo se van a alcanzar estos objetivos, estos targets que fueron establecidos por la dirección, se definen las métricas, las metas para cada objetivo que se haya eh, cascadeado de los objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y metas específicas. Viene después la parte de ejecutar y hacer el seguimiento, donde estos objetivos con sus respectivos indicadores que ya se establecieron, que ya se definieron, pues hay que establecer los planes de acción y pues dar el seguimiento, ya dependiendo del objetivo, hay que establecer una revisión regular. Eh, Le decía que dependiendo en qué altura de la organización o en qué nivel jerárquico, pues van a hacer esas revisiones. Y finalmente, el revisar y ajustar, que típicamente es una cadencia anual, que se hace al final de cada ciclo, donde se analiza qué se logró, lo que no se logró y por qué. eh, Se toman en cuenta los aprendizajes y se utilizan para refinar el próximo ciclo de coaching. Esto es básicamente las fases del coaching Canry. Ahora vamos a ver cómo está o cómo se ubica eh, este proceso que llevamos en Yasaki dentro del proceso de coaching Canry. Eh, Nosotros iniciamos con una fase de objetivos estratégicos, críticos, por ahí entre el mes de enero o febrero. Y entre marzo y mayo, bueno, de hecho, desde el mayo mismo se hace, digamos, el lanzamiento de la pelota, con unos targets, en este caso, nos dicen, esto es lo que tú tienes que mejorar la utilidad. Y entre marzo y mayo, nosotros nos dedicamos
a buscar iniciativas, proyectos de mejora y los cuantificamos para y los vamos acumulando de tal forma que alcancemos ese target que la organización nos está solicitando. Eh, una vez de eso, definimos ya cuáles son las metas específicas para cada uno de los proyectos. Y durante eso es en junio y en julio, que es cuando inician nuestros periodos, ya sé que tiene unos periodos este, que no seguían con el año calendario, sino empiezan los meses de julio y terminan los meses de junio de cada año. Y la fase 5, de hecho, la tenemos incluso de forma bianual. La importante es esta de enero, que ayuda o es a la fase 1 del siguiente ciclo, pero también hacemos una revisión que más que nada ya es el compendio de todos los resultados que tuvimos al final del mes de junio. Y este proceso de la mejora de la utilidad lo ubicamos nosotros lo más fuerte, vamos a llamarlo así, la parte de la preparación, del plan de mejora de la utilidad entre el mes de marzo y el mes de junio. ¿Cómo empieza esto? Empieza con el target que les decía. Aquí ese target, aquí intencionalmente puse este periodo que fue por allá del 2021-2022, donde veníamos saliendo de la pandemia y con revisiones anteriores nos habían puesto un target bastante importante, tanto de forma global como el que se maneja para las operaciones específicamente en Japón. Y cuando decimos target es lo que la organización como tal espera. ¿Qué sucedió en esos años? Pues veníamos saliendo de la pandemia y hubo que hacer algunos ajustes, que es la parte que vemos aquí del STP. Al no alcanzarse deseable de la organización, dado el bajo volumen, las bajas ventas que se tuvieron, se ajustaron estos targets o estos planes y a la mitad del siguiente año, esta nueva meta pues ya tenía un buen cumplimiento. Y posteriormente, aquí es donde viene la parte importante de que básicamente esto fue, aunque Gentani ya era un concepto que se manejaba, no había sido hasta entonces, ¿cómo decirlo? A lo mejor muy bien o completamente desplegado. Y lo que se nos solicitó fue incrementar la participación de las mejoras que tienen que ver o que son hechas usando este concepto de Gentani. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya para el periodo 81, esta era la, la, composición del tipo de mejoras este, que se estaban esperando. eh, es decir, cargándole más o dándole más importancia a los Kaizens bajo el concepto de Gentani. Alcancé a escuchar por ahí a alguien que no sé si iban a hacer alguna pregunta. Ok. Si no, vamos a continuar. Esto está un poquito tediosito todavía. Entonces, ya siendo más concretos con lo que nos toca a nuestra región, no los voy a aburrir con todos estos detalles que vienen por aquí. Digamos, pero que este es el punto en el que
nuestra dirección lanza la pelota, ¿verdad? Y nos dice, esta es la meta, esta que viene en el cuadro amarillo, de reducción que estamos esperando de cada una de las operaciones. Y no es otra cosa que una fórmula que va en relación a nuestros presupuestos. Para este caso, eh, la meta establecida fue el 4.4% del total de gastos sin contar el costo de material y una, yo siempre le digo, pues es como cuando uno es así como medio mañosillo, ¿verdad? Nos dicen, bueno, y además, súmale lo que estás pensando, incrementar tu labor, tu costo de mano de obra, para que con tus mejoras absorbas ese costo adicional que vas a tener de mano de obra. Esta es una fórmula que se ha mantenido durante los últimos años. Lo único que va cambiando es este porcentaje. Bueno, esto también no ya me la voy a brincar, es nada más un schedule de las fechas en las que tenemos que cumplir ahí con la información, pero ya les había dicho, básicamente todo vence en el mes de mayo, arrancamos por ahí del mes de marzo. Y en este año en particular y de los que han venido, pues se nos está haciendo mucho énfasis en que nuestras mejoras tengan el enfoque del Gentani, que también lo voy a explicar con más detalle, pero básicamente es que cualquier mejora sea calculada, sea expresada en términos de vamos a llamarlo así, las unidades relevantes para su costeo o que pueden estar usadas para su costeo, ya sea el peso, por ejemplo, reducir el peso de un artículo, las longitudes, cantidad, en caso de que estemos hablando de un proceso, la velocidad de producción, sus horas, ya sea en horas hombre, horas máquina, eh, eh, costos de energía, eh, área en metros cuadrados, frecuencias, número de veces, etcétera. Eso es lo que a partir de este año nuestra dirección en Japón nos solicitó. Y para ello contamos con esta lista, vamos a llamarlo así, que está relacionada con los elementos de la estructura de costos. Esta es una estructura, una estructura de costos, digamos, muy, muy básica, aplicable prácticamente a cualquier operación, pero que tiene que ver esencialmente con el costo de materiales, con el costo de procesamiento, con algunos costos que tienen que ver con los herramientales, eh, materiales de empaque y en los casos en los que aplique las transportaciones, almacenes, manejos y para cada una de las, vamos a llamarlo así, subcategorías, eh, se nos describe un Gentani que nos dice de qué se trata. Por ejemplo, dentro del costo de materiales, y sobre todo en una industria como la de nosotros de fabricación de cable, el peso, el contenido de materiales es muy importante y eso es lo primero que tenemos que vigilar. Después viene la parte del scrap con sus diferentes razones, de forma muy general, en las cuales podemos tener esas pérdidas o ese scrap y la forma en que se sugiere eh, hacer la medición. Hablamos también de los precios de los materiales en sí mismo
Y por parte del costo de procesamiento, eh, básicamente tenemos todo lo que tiene que ver con las eficiencias, para nuestro caso, el overall equipment efficiency, y todos los tiempos muertos o la contabilidad de los tiempos muertos según estas categorías, para las cuales de igual forma se tienen definidas ah, eh, las sugerencias de clasificación para la categoría de Gentani, de efectivos. eh, y por otra parte, lo que tiene que ver con lo que se le carga adicionalmente al proceso, como es la mano de obra, los costos de energía, eh, en algunos casos donde hay renta de espacios cuando las naves no son propias, y así como la depreciación de los equipos y eventualmente si existiera algún costo eh, de outsourcing. Entonces, tenemos ya definidas todas las clasificaciones o todas las categorías del Gentani, y esas las que vamos a usar al momento que estamos definiendo nuestros proyectos, estamos haciendo la contabilidad y sobre todo ah, que estamos linkeando esos ahorros potenciales con nuestra estructura de costos. Una vez que en todo este tiempo, entre marzo o mayo, nosotros nos pusimos a trabajar en definir todos esos este, procesos, y ya que nosotros tenemos ah, la cantidad de proyectos ya previamente ah, consensuados entre el departamento, vamos a llamarlo así, dueño, con el área de mejora continua que yo lidero, con las áreas de finanzas, se establece la meta, el plan ahora sí con lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Típicamente este número tiene que ser o igual o mayor al target que eh, nos están indicando. Eh, Aquí tenemos básicamente 5 diferentes operaciones de componentes, de tubos, de inyección, eh, de instrumentos, y digamos que este es el- el documento con el que nosotros le estamos avisando a nuestra dirección. ¿Sabes qué? De lo que me estás diciendo, aquí va de regreso con lo que yo me comprometo. No trae todavía el detalle, simplemente trae el total, el compromiso, pero detrás de esos números hay eh, eh, una cierta cantidad de proyectos, de iniciativas de mejora que soportan estos planes, estos compromisos. Ahora vamos a ver eh, ya ejemplos de cómo podemos mejorar la utilidad usando el concepto de Gentani. Por ejemplo, esta es una de la primera clasificación que les comentaba hace unos momentos, que tiene que ver con el peso neto. Y también les decía que en una industria como la del cable es muy importante tener un control muy estricto de los contenidos de materiales. Si bien nuestras especificaciones no nos piden un cierto contenido de materiales, aquí estamos hablando básicamente de cobre y
y de compuesto de PVC principalmente, sino que más bien nos piden que cumplamos ciertas propiedades, ciertas características como la resistencia mecánica, la resistencia eléctrica, elongación y otros adherencias, aunque esta no tiene mucho que ver con el peso. Y nosotros jugamos este, con, am, con los contenidos de materiales para alcanzar esas características, esas propiedades que se nos indican en las especificaciones. Entonces, para este caso en particular, eh, de lo que esta mejora se trata es que para este producto en particular, este cable, lo que hacemos, bueno, antes de entrar al detalle, quería explicarles básicamente la forma en cómo estructuramos. Siempre ponemos una primera parte que habla de la referencia, otro lo que nosotros esperamos y posteriormente lo que realmente alcanzamos. En esta primera parte de la referencia, regularmente usamos nuestro short term o planeación de corto plazo, generalmente anual, lo que el volumen que estamos esperando y digamos para este caso que es una mejora de contenido de material, el contenido de cobre último que tuvimos como referencia y eso lo transformamos según el valor que en ese momento tenía el cobre, eh, eh, transformamos ese contenido en dinero. ¿Cuántos dólares por kilómetros de cobre tenemos? ¿Cuántos dólares de PVC nos significa? Este, y finalmente tenemos una referencia de costo por kilómetro de ambos materiales. En la parte de lo esperado, lo que hacemos básicamente, si se, el cambio importante que tenemos es que ahora vamos a disminuir el contenido de cobre de 4.41 en este caso a 4.33. Pero, por ejemplo, aunque no traigo aquí el detalle del PVC, si se fijan finalmente en el costo del PVC, lo que esperamos es que aumente. Y eso tiene una explicación. O sea, nosotros vamos a reducir el cobre, que es un material más caro, sacrificando por alguna razón, por así decirlo, el contenido de PVC. Pero lo que estamos cuidando es que en el total, este costo referencia de 48.7, pues lo reduzcamos a 47.91. Y ese pequeño diferencial expresado de forma unitaria, en, en este caso en dólares por kilómetro, pues nos da este renglón que estoy señalando en verde como lo que estamos esperando. Y ya una vez iniciado el proyecto, vamos registrando cuáles son los volúmenes reales que tuvimos y los contenidos reales que obtuvimos. Y eso nos da, a fin de cuentas, un resultado real que para este ejercicio en particular, pues fue sustancialmente mejor a lo que nosotros habíamos eh, calculado. Y pues eso se debió prácticamente a que esto fue el primer año que nosotros iniciamos con estas mejoras, digamos, ya de forma más agresiva, con un control más estricto del contenido de cobre a través de un cambio continuo de herramientales. Detrás de esto, pues hay un estudio importante de cómo se va, ah, cómo ah, se va desgastando un herramental y eso nos hace que
empezamos a entregar más material, específicamente más cobre, y digamos, esto vino a derrumbar a una teoría que tenía, no teoría, pero sí una práctica que en la donde nosotros nos enfocábamos mucho o mucho más en cuidar los presupuestos herramientales, que no se nos dispararan, con tal de no gastar, pero luego vimos que pues nos convenía más estar gastando en herramientales, cambiarlos más continuamente, para obtener más reducciones de material, obviamente cuidando siempre el tema de que no saliéramos de la especificación. Ese es el primer ejemplo. Bueno, este es un formato que usamos, todas las mejoras que integra nuestro plan de mejora de la utilidad, las tenemos que registrar en un formato como este, y lo subimos a una plataforma que lo conocemos como el GMAC Database, y ahí es, eh, es para que todas las plantas que están de Yasaki en el mundo eh, puedan, digamos, es la plataforma a través de la cual nosotros compartimos las mejoras. El segundo ejemplo tiene que ver con la reducción de gasto logístico, y tiene que ver con el ítem o la clasificación, la categoría de Transportation, Gentani Cost. Aquí, básicamente lo que hicimos fue eh, cambiar el punto de entrega donde el proveedor nos entregaba el material, porque nos dimos cuenta a través de pues una investigación de campo que había proveedores de transporte que eran más competitivos que lo que nuestro proveedor eh, eh, podía lograr en relación al costo de transporte. Y en este caso específico, nuestro proveedor nos dejaba el PVC en Laredo, y posteriormente eh, lo, lo traíamos. Entonces, este 2.76, ya con todos los gastos logísticos, llegaba a nuestra planta, landed cost, a 2.81. Lo que hicimos fue que nosotros fuimos con nuestro transportista hasta las instalaciones del, del proveedor en Madison, en Texas, y desde allá nos lo estamos trayendo hasta nuestra planta con este diferencial, con 2.76 dólares por cada kilo que transportamos. Esto es justamente lo que tiene, esto es a lo que llamamos ver el Gentani, el costo Gentani, o sea, en la unidad de medida relevante según la mejora que estemos haciendo. Y para este ejercicio en particular, también traíamos una proyección de 12,000 al año, $12,000, y lo que realmente pudimos alcanzar fueron 17,000. En este también hay mucho trabajo detrás, y ahorita les comentaba, por ejemplo, que los proyectos o lo fuerte lo hacemos entre el mes de marzo y el mes de mayo, pero me refiero más a hacer estas memorias de cálculo, a validar que los proyectos sean factibles, este, que, que no traigamos ahí errores en los cálculos, pero en realidad, ya en un proceso tan maduro como la realidad es que las personas ya están muy habituadas, los dueños de los procesos, y podemos decir que es un trabajo continuo que ellos están haciendo a lo largo del año. Entonces, regularmente se toman el tiempo que ellos juzguen necesario para ya llegar al mes de marzo con una buena investigación de campo, que les permita o que les facilite este,
o que garantice, más bien dicho, que sus procesos, que sus iniciativas de mejora van a tener éxito. Y este último que les traigo, eh, realmente aquí lo estoy poniendo, este no es, es un ejemplo de una mejora mal desarrollada o no tiene que ver necesariamente con el, con el Entiendo. Gentani Cost. Y básicamente, si ustedes notan aquí, la persona que hizo este Kaizen basa su ahorro en un cierto cantidad de veces que se cambian los dados, el herramental propiamente, y establece un costo de referencia de $45 por dado. De algún modo él consigue un nuevo costo de dados muy, muy sustancialmente menor, pero y básicamente eh, manteniendo o pensando que va a mantener el mismo número de cambios. En la realidad lo que sucede es que él cambió más veces de dados, lo cual no necesariamente quiere decir que esté mal, y pues simplemente al tener más cambios, pues como es la única variable que está usando, pues por cada cambio que hagas ya sabes que te vas a ahorrar $20. Sin embargo, aquí no está tomando en cuenta la producción, el volumen de producción que hay detrás o que está detrás de cada uno de estos cambios. Entonces, aquí no podemos analizar eh, cuál es el verdadero impacto, el costo real o el ahorro real que se tuvo por cada unidad de producción, en este caso de estos dos números de parte. Entonces, estos regularmente los echamos para atrás para que el usuario, el dueño de la mejora, pues ahora sí que le afine el lápiz, que investigue más, saque datos de volúmenes y entonces eh, confirmar que eso que él está poniendo en el papel, al ponerle los volúmenes, pues realmente tengamos un ahorro. Este es el último de los tres eh, ejemplos. Y finalmente tenemos lo que tiene que ver con la ejecución, el seguimiento, que es algo que hacemos mes con mes. Eh, si no cumplimos, pues hay que dar explicaciones por qué no cumplimos. Tenemos un formato específico cuando no importa que el total lo hayamos cumplido. Si hay kaizenes en específico que no se cumplieron, el dueño del proceso tiene que llenar ese formato y decir por qué no se alcanzó, ya sea porque el volumen que él planeó no se dio, porque el ahorro unitario que él planeó no se dio, o cualquier otra situación que, que le, que le haya acontecido, algún retraso en la entrega del proveedor, qué sé yo. Este es el seguimiento que hacemos mes con mes, algunas gráficas también donde pues, traemos el seguimiento por planta, por gerente, reconocemos cuáles son nuestros mayores contribuidores y a fin de cuentas a lo que tenemos que llegar es cuánto nos estamos ahorrando por cada kilómetro por número de parte que producimos. Por ejemplo, en esta tablita tenemos para cada número de parte, no están todos, este primero tuvimos de todo el año un ahorro de $1 y 32 centavos por cada kilómetro que produjimos. La realidad es que, pues, esa es una tablita muy simplificada, pero la realidad es que tiene detrás toda el compendio, toda la acumulación,
todos los datos agregados de todos los kaizenes. Nosotros tenemos que identificar en cada kaizen a qué números de parte les aplica. Tenemos que encontrar criterios cuando no están muy directos de cómo vamos a hacer la distribución de todo el dinero que nos estamos ahorrando por una mejora entre cada número de parte. Podemos usar el volumen de ventas, podemos usar, por ejemplo, en el caso del almacén, el volumen en el almacén. Podemos usar lo que tiene que ver con velocidades, cuánto es la capacidad relativa que ocupa cada número de parte. Dependiendo del tipo de mejora, es, vamos a llamarlo así, la variable relevante que usamos para hacer la distribución para cada número de parte. Y a final de cuentas puede haber 1, 2, 5, 10 mejoras que le pegan a un mismo número de parte. Entonces tenemos que agarrar la proporción de Kaizen, de cada proyecto correspondiente a ese número de parte en particular. Así que pues eso ya sería aburrir los demás con tantos cálculos. Eso es finalmente a lo que llegamos. Y ya como eh, eh, la cerecita del pastel, y creo que nos ha servido mucho para el tema de motivación, instituimos un premio que precisamente lo damos en este mes de septiembre a los ganadores que tuvieron la mejor contribución con sus proyectos de mejora de utilidad. Y estos proyectos no se basan exclusivamente en la cantidad de dinero que le están ahorrando a la compañía. Tienen criterios como uh, el espíritu de la mejora continua. ¿Qué significa eso? Es una mejora que ellos iniciaron, por decir, en un periodo, pero al siguiente periodo hicieron una mejora sobre esa mejora. O la extendieron hacia otros procesos, o la extendieron con otros clientes, o la extendieron a otros números de parte. Entonces, tenemos por ahí 4 o 5 criterios: a cuántos números de parte le pega, a cuántas plantas tu mejora se puede estandarizar, cuál es el espíritu de la mejora continua, o sea, cuál es la evolución que tu Kaizen ha tenido a través del tiempo, y obviamente el impacto económico que tiene. Entonces, no siempre gana el que le ahorra más a la compañía, porque también o sea, algunos dueños de procesos no nomás hacen uno, hacen varios kaizenes. Metemos todo en eso, en una matriz que ya tenemos definida con los porcentajes de impacto, y así es como tenemos la definición de nuestros ganadores. Y pues aquí termina mi presentación. Eh, Agradecería mucho de su parte si tienen alguna pregunta. Pues aquí, como decía un viejo amigo, si no se los aclaro de perdido, los confundo. No los convences, los decía Es, Winston Churchill, sí, sí, creo. sí, Por ahí, ¿no? En sus frases célebres. es correcto. No, pues muchísimas gracias, Héctor, por tu exposición, muy Sí, clara, muy por ahí. enfocada a la filosofía japonesa. Ajá. Estoy viendo que el chat no hay preguntas escritas, entonces vamos a dejar que alguien así de viva voz encienda el micrófono y te haga la pregunta directa. Muy Yo bien. recuerdo hace un par de años que teníamos con ustedes entrega just in time. Iba al montacarga, salía nuestro cable, iba a su máquina y lo depositaba ahí en el alimentador. ¿No te tocó esa ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Ahora sí que fue un proyecto que me tocó desarrollar? desarrollar. Primero ahí con la gente de planta uno. Nos llevaban los cassette reels ahí a la planta de cables, pues nomás se cruzaban el patio. Nos dejaban el carrito con los cassettes vacíos, y nosotros en el caso nuestro, ¿verdad? Que fabricamos
las donitas de cable, los coils. Nosotros los metíamos ahí y un mismo operador de nosotros, un almacenista, iba y regresaba el carrito al área de corte. Sí, yo Sí, recuerdo le habíamos habilitado permiso al montacarguista día, tarde y noche para que pudiese, pues no me acuerdo si de noche también, si tenían ustedes sí, 24/7, para que fuera sí, y cruzara, porque pues eran dos empresas, dos ciudades diferentes que eran del mismo, sí, o de la sí, misma sí, firma, pero no podía pasar cualquiera, ¿no? Entonces es sí tenía correcto. Sí, sí, habilitado sí. ahí. Había una, una rejita ahí que le metieron un motorcito y todo para abrir así tipo portón automatizado. Así es, era un portón automatizado, tenía la administración de los dispositivos, por eso me acuerdo. Pero muy Ujú. bien, creo que aquí en el chat más pusieron, bueno, hay una pregunta de Wendy, te la voy a leer. Dice, ¿qué tipo de entrenamiento existe para el personal sobre esta metodología? Bien, sí. Tenemos un, no sé si llamarlo, sí, es un curso. De hecho, ya nosotros lo damos, nuestra área de mejora continua. Inicialmente nos lo dieron personal japonés. Y es muy curioso porque tiene que ver, la explicación se llama, es de un caso o de un negocio que hace arroz, dice arroz frito para llevar. Entonces, en ese curso ya lo tenemos muy instituido. De hecho, dentro de nuestra estrategia, que basamos mucho justamente en la capacitación, es prácticamente el primer entrenamiento que le damos a la gente. Y está muy padre, está muy dinámico, porque metemos ahí jueguitos y todo. Pero básicamente lo que le decimos, piensa que tú eres el dueño de un restaurante que, fa- que, que hace arroz frito, y a través de ese curso le vamos diciendo de manera muy didáctica, muy intuitiva, muy de conceptos, porque a veces gente que recién llega a la empresa, no conoce mucho de la empresa. Pero a través de ese curso es como nosotros, es el que utilizamos para explicar el concepto como de mejora continua como tal, pero muy específicamente en lo que tiene que ver con el Gentani Cost. Gracias, Héctor. Ujú. No hay más preguntas. ¿Alguna otra más que quieran hacerla? O pueden encender su micrófono y directamente aquí Héctor les contestaría. Eh, Mauricio Esquivel hablando. Buenas noches. Buenas ¿Sí noches. me escuchan? Sí, Mauricio, Sí, adelante. Che, ¿qué tal? Héctor, nada más saludarte. Creo que coincidimos en marzo en Japón. Sí, cómo no, te recuerdo bien. Espero que estés bien, tú y tu familia. Un abrazo. Excelente plática, gracias. Muchas gracias, Mauricio, igualmente. Gusto en saludarte. Igualmente. y otra pregunta de Héctor, Juan Monroy. tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, adelante. Carlos, adelante. Gracias. Me llamó mucho la atención una presentación que hiciste sobre la reducción de contenido en materiales con Ajá, un resultado real muy por arriba del estimado. sí, Obviamente, pues eso es muy positivo, pero lo que sí, quiero ver nada más o quiero que nos platiques en empresas tan estructuradas y tan apegadas a las normas, ¿cómo ven un resultado tan alto, así de veintitantos por ciento de mejora? sí. Muy bien. Gracias por la pregunta, Carlos. Sí, cuando lo estaba presentando, hablaba yo de que teníamos nosotros un concepto, ah, digamos, equivocado o un enfoque equivocado. Nos estábamos enfocando nosotros mucho al scrap, que claro que también es lo importante. Cualquiera que trabaje con cables te va a decir que el scrap, por el hecho de al alto costo, los materiales
que usamos, pues es un indicador, yo creo que el más importante. Sin embargo, nosotros teníamos definidas unas especificaciones, decía que tenemos las especificaciones de cliente que tienen que ver con las propiedades en sí, pero también por parte de nuestros colegas japoneses teníamos unas que no le llamamos, que era algo así como la especificación interna del producto, donde ya se nos daban sugerencias de contenido. Yo creo que tuvo mucho que ver la situación que vivimos con la pandemia, que nos hizo enfocarnos en lo que era verdaderamente importante. O sea, no habíamos explorado o no le habíamos hecho esfuerzos importantes para bajarle a hablábamos ahorita en la estructura de costos, está primero el contenido neto y luego está la parte del scrap. Nosotros estábamos muy peleándonos mucho con la parte del scrap. Déjame poner por aquí. Ay, esta de aquí. En la estructura de costos, Ujú. aquí voy. Nos estábamos enfocando mucho en esta parte y no teníamos, no nos estábamos enfocando prácticamente nada en esto. Lo que estábamos haciendo o el enfoque que teníamos para mantener el peso era el manejo de los herramientales, pero teníamos el enfoque más hacia El no scrap. gastar. Sí, bueno, Mm. hacia y aparte no gastar en herramientales. Ujú. Y también comentaba ahorita que este fue el primer paso que dimos, por eso se ve esa reducción bien importante. Es Correcto, como sí. cuando el pasto está Me muy acordé alto, de ese comentario. la Sí. primera pues, sale bastante. Obviamente las siguientes ya le estamos batallando más. De hecho, ahorita estamos en una fase, en una segunda fase que le llamamos nosotros, ah, sí, el step 2, que ya no tiene que ver precisamente con los herramientales, sino con condiciones de proceso que en sí no te reducen el contenido de cobre, pero lo que sí te hace es que si tú las controlas, esas variables, reduces la variación de tu proceso, de todas esas características importantes, entonces tú ya tienes más seguridad, ya te vuelves, ya agarras más confianza en poder recortar más esas tolerancias. O sea, es un Ajá. camino que, a lo mejor contestando tu pregunta, no lo habíamos transitado como tal. Estábamos Correcto, enfocados en otra cosa. correcto. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias y felicidades por la presentación. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Hay una última pregunta aquí, Héctor, de Sí, Juan Monroy. Dice, en el desarrollo de la metodología, ¿qué obstáculos más relevantes tuvieron que sortear? sí. Definitivamente el cambio cultural, o sea, el choque cultural, vamos a llamarlo así. Este, no estamos habituados a pensar este, en, con este nivel de detalle. Arrancamos esta iniciativa por allá del 2015. Bueno, más bien dicho, los japoneses intentaron arrancar esta iniciativa con nosotros pues, desde el 2015, este, y no. O sea, yo te diría que quizá el primer obstáculo es que yo estoy en la parte de mejora continua, pero invariablemente yo reporto a mis directores, a mis vicepresidentes. Y curiosamente, esa es la primera barrera que tuvimos que pasar. Convencer al equipo directivo que esta metodología
podía funcionar porque es un extremo detalle. Es un extremo detalle y todavía al día de hoy lo estamos haciendo a mano. Pero justamente este año ya arrancamos la implementación de un sistema que viene de Japón precisamente, para que ya no tengamos que hacer tanto trabajo manual. Pero ese fue el primer obstáculo. Y el segundo, pues ya con los dueños, los gerentes de cada departamento, porque sí es como cuando, pues es un nivel de detalle transaccional, en el cual no estás habituado a trabajar. Y al principio, como casi toda metodología adoptar, te cuesta mucho trabajo, piensas que estás trabajando el doble, este, y yo creo que hasta que no das el primer golpe así contundente, es cuando compras, ya el concepto, la filosofía como tal. Fueron antes de la pandemia esos años muy, muy complicados, por eso yo hago mucho énfasis en que después de la pandemia como que ya no teníamos de otra, o sea, este, y ese fue o esos fueron los obstáculos más difíciles que en lo personal yo te podía compartir. Gracias, Héctor. Pues bueno, muy interesante. Ya nos pasó un poquito de 10 minutos Sí. de la hora, pero creo que vale la pena por Ujú. las excelentes ahí prácticas y experiencias que nos compartes. Y pues bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta antes de ir cerrando? Si me permiten, Mauricio Esquivel de nuevo. Sí, Mauricio, adelante. Sí, gracias. Héctor, aunado a la pregunta que te hicieron anteriormente sobre si la capacitación de los equipos de trabajo o los dueños de procesos o los gerentes, comentaste del curso del arroz, pero tú Arroz como frito. mejora continua, sí, perdón, Sí, arroz frito, el arroz sí, frito para llevar. arrocito para llevar, sí. Tú como área de mejora continua, ¿cómo te aseguras de que en un momento dado existe la competencia en los equipos que van a desarrollar esas mejoras? Sí. ¿Hay alguna forma en la cual la gente tiene que dar cierto número de cursos, exámenes, aplicaciones de Kaizen, algo para que en un momento dado se pueda asegurar de que las metas en un momento dado, o sea, que la empresa les pone se cumplan o se mejoren? Claro. Este primer curso es como que el casi institucional de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos procesos de certificación en diferentes niveles, desde el nivel operador, digamos, técnicos, ingenieros y gerentes, que a ese ya les damos más el título de promotor. Cada nivel tiene una certificación donde además de cursos lleva evaluaciones, prácticas, proyectos, eh, otras iniciativas de mejora que tenemos, digamos, amalgamadas junto con esta estrategia de mejora continua. Todo eso, haz de cuenta que le vamos haciendo como un Cardex. En eso nos ayuda mucho el departamento de capacitación. eh, pero lo que finalmente emitimos para ellos es una certificación. Personal que ya está certificado, en la aplicación le llamamos nosotros de los pilares de mejora continua. Eh, Perdón, estoy entendiendo entonces que además de estos proyectos que ustedes plasman como objetivos o como targets, la gente cuando se capacita y se certifica hace otros Kaizens. Digamos que son, dependiendo el nivel, nosotros tenemos, por ejemplo, no sé si cuando estuvimos allá te comenté, manejamos un tipo de mejoras o short Kaizen o mejoras rápidas para la gente de piso que hacen a través de un dibujo y lo comparten con el resto de los compañeros de su departamento. Ese está muy enfocado a la gente de piso. Para los otros niveles tenemos el formato de Kaizen que mostré ahorita. Entonces, dependiendo del nivel en que ellos estén
porque generalmente el del nivel de piso no involucra o no se les exige que tenga o que sepan calcular el costo, por ejemplo, el impacto que tienen en costo, el impacto económico, pero en los demás niveles sí. Entonces, cuando ellos ya, como es te decía ahorita que es una pues estrategia de mejora que ya tenemos muy madura, pues ahorita ya todo el mundo o sea, conoce los formatos, la gente que entra en esta capacitación, lo primero que se le dice es, estos son los formatos de las mejoras, en esto consiste, qué significa cada uno, cómo lo debes de llenar. Es una, eso no es parte de la certificación, pero sí es parte de la inducción de inicio que se le da a la persona que recién contratada. Muchas gracias, Héctor. A ti, Mauricio. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Gracias, Héctor. Gracias No, al contrario, a todos por sus comentarios, sus preguntas. Y pues bueno, no me resta más que invitarlos la siguiente mes a la charla que vamos a tener. Y por ahí también estamos promocionando un webinar que Japón nos está ofreciendo. Por ahí no sé si lo hayan visto, si no, ahí en las páginas de AOTS lo pueden investigar. Va a ser por ahí el octubre. Creo que por aquí lo tengo. Sí, todavía tenemos. Me comparto rápidamente. ¿Ven mi pantalla? No, ¿No se ve? déjame, de donde tengo ver. yo, es que estaba yo compartiendo, se me hace. Ahí yo ya detuve. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve? Yo no lo veo. No lo veo, estoy haciendo algo mal. A ver, entonces, compartir. Ahora sí. Listo. Listo. Tenemos este webinar que lo va a dar Japón. No tiene costo. Va a ser obviamente en vivo con la hora de ellos. Por eso va a ser un poco incómodo de 7 p.m. a 10 p.m. Pero son unos excelentes expositores. Si saben de alguien que le puede interesar, ustedes mismos, para que se inscriban, ahí está un link. Nos habían dado 100 lugares y dada que tuvo mucho éxito, están ofreciendo otros 100 más. Y por ahí, digo, Japón, los que se inscriban por ahí van a seleccionar a los candidatos. Entonces, si saben de alguien que le interese, ustedes mismos, ahí va a estar abierta la invitación. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.